Did you ever get any money from any other person whom we might call a gangster other than Siegel? No. Did you ever get any money from Costello? No. And did you ever get any money from Meyer Lansky? I never got money from any of those fellas. None of those None fellas? of those fellas. None of these that I've been reading about, or none that I knew. They never gave me anything. None of the Fichettes? No. You I think- don't even speak to the... I mean, I met that Charlie once or twice. I don't even talk to him. You don't like him? No. La gente siempre ha querido contar la historia de Virginia Hill como si fuera un chisme elegante, como si todo se redujera a una rubia bonita, a una amante famosa, a una mujer que se metió con el mafioso equivocado y terminó pagando el precio. Pero esa es la versión fácil, la versión que no incomoda a nadie, porque convierte a Virginia en un adorno del crimen, en una nota al pie dentro de la vida de hombres peligrosos. La versión real, la que de verdad explica por qué su nombre sigue apareciendo cada vez que uno escarba en esa época, es otra. Virginia no fue importante por a quien amó, sino por lo que aprendió a hacer para sobrevivir. Y en el mundo del crimen organizado, sobrevivir nunca es un accidente, es un oficio. La pregunta no es si era bella, ni si era atrevida, ni si era la novia de. La pregunta es cómo una muchacha que nació en la pobreza más dura del sur de Estados Unidos terminó caminando entre gente que resolvía problemas con sangre, y aún así se mantuvo de pie durante años. Y la pregunta todavía más grande es ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que supo? Para que algunos la quisieran cerca y otros la quisieran lejos, porque hay algo que uno entiende con el tiempo. En ese mundo hay dos tipos de personas, las que hacen ruido y las que mueven lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no son las pistolas, es la plata, los secretos, las rutas, las cuentas, el silencio. Virginia Hill nació en 1916 en Alabama, en un lugar donde la pobreza no es una mala racha, sino una forma de vida que se mete en la piel y se queda pegada como el polvo. En esos pueblos, la infancia no tiene espacio para romanticismos, porque desde temprano uno aprende que hay días en que comer no es seguro, y que el cariño, cuando existe, a veces viene mezclado con miedo. De su niñez, se repiten versiones que coinciden en lo mismo. Un hogar complicado, un padre marcado por el alcohol, una casa donde la tensión no era excepción, sino rutina, y donde el sonido de una discusión podía ser tan normal como el sonido del viento. Crecer así deja algo adentro. A algunas personas las rompe, a otras las vuelve duras, y Virginia fue de las que se endurecen, no porque la vida la haya vuelto mala, sino porque la vida le enseñó que ser frágil en el lugar equivocado es convertirse en presa. Ese aprendizaje, así de crudo, es el primer ladrillo de todo lo que viene después, porque antes de Chicago, antes de Hollywood, antes de Las Vegas, Virginia ya había entendido una ley que nunca se escribe en ninguna parte. Si uno quiere salir de un destino pesado, no puede esperar permiso, tiene que moverse, tiene que irse, tiene que cortar. Por eso, siendo muy joven, Virginia se va para Chicago. No llega como llega la gente en las películas, con una maleta bonita y una canción de esperanza, sino como llega quien está escapando, con la idea de que la ciudad grande, por alguna razón, lo va a salvar. Chicago en los años 30 era una ciudad con dos caras, una que se mostraba al público y otra que se movía por debajo. Y lo más peligroso de esas ciudades es que la cara bonita sirve de cortina para la parte oscura. Había ruido de modernidad, luces, bares llenos, promesas de trabajo,
gente caminando con prisa como si el futuro estuviera a una cuadra. Pero también había un sistema invisible que seguía vivo después de la ley seca, porque aunque la prohibición había terminado, la estructura criminal que se armó con ese negocio nunca se desarmó. Cambiaron las rutas, cambiaron los productos, cambió el discurso, pero la lógica siguió igual. Todo se compra, y cuando no se compra, se fuerza. Policías, jueces, políticos, dueños de negocios, todos podían quedar atrapados en el mismo engranaje si el precio era el correcto o si la amenaza era suficiente. Virginia empieza como empieza la mayoría, trabajando donde se puede, aguantando turnos largos, tragándose el cansancio, sonriendo, sin ganas, aprendiendo a leer la ciudad no por lo que dice, sino por lo que esconde. Y en esa Chicago, uno no tarda en notar que hay mesas donde se habla distinto, que hay hombres que entran a un lugar y el ambiente cambia, que hay silencios demasiado coordinados, y que el dinero, cuando aparece, aparece con una confianza extraña, como si no le importara quién lo mira. Virginia, sin darse cuenta, va acercándose a esos bordes. Primero parecen coincidencias. Alguien que deja una propina exagerada, alguien que regresa una y otra vez, una invitación a un trabajo donde pagan mejor, un «vení que yo te ayudo», dicho por la persona equivocada. Y ahí es donde la pobreza juega su papel más cruel, porque cuando uno viene de no tener nada, el lujo no se siente como peligro, se siente como salvación. Y eso en el mundo del crimen es la puerta de entrada perfecta, porque nadie entra diciendo «quiero ser parte de esto». La mayoría entra creyendo que por fin le salió una oportunidad. Virginia tenía belleza, claro, pero lo que realmente llamaba la atención era otra cosa. Era su forma de pararse, su manera de mirar de frente, su carácter. No era una mujer de bajar la cabeza fácil, y en un entorno donde todo el mundo está midiendo a los demás, esa actitud puede ser una sentencia o una ventaja. Para algunos, ella era un problema. Para otros, era exactamente el tipo de persona que se puede moldear para tareas delicadas. Porque el crimen organizado no solo necesita matones, necesita gente capaz de moverse sin levantar sospecha, gente que sepa escuchar sin reaccionar, gente que pueda cargar un secreto sin que se le note en la cara. Necesita, sobre todo, personas útiles. Y ahí aparece un punto clave. En ese mundo, la utilidad es una moneda más poderosa que cualquier romance. Virginia empieza a ser vista como alguien con potencial para moverse, para hacer mandados, para entregar cosas, para estar en lugares sin que la miren dos veces. En esa época, un hombre con fama de delincuente no podía caminar libremente por todas partes sin atraer ojos, pero una mujer joven, bien vestida, con apariencia de vida normal, podía cruzar fronteras, entrar a hoteles, viajar, cargar paquetes, llevar dinero. Y en muchos casos nadie la detenía, porque la subestimaban. Esa subestimación era una ventaja estratégica, y Virginia aprende a usarla. Aprende que el encanto puede ser un arma, no un adorno. Aprende que una sonrisa puede abrir una puerta que una pistola solo rompería. Y aprende algo todavía más importante, que en ese ambiente la gente habla de más cuando cree que no está hablando con alguien importante. Así, Virginia va entrando a círculos conectados con el crimen organizado de Chicago, y en varias versiones de su historia aparece un nombre que funciona como punto de encuentro con ese mundo de números y control. Joe Epstein, un hombre asociado al entramado de apuestas y operaciones del outfit, de esos que no buscan fama porque la fama atrae problemas, de esos que mandan sin necesidad de escándalo, de esos que entienden que el verdadero poder no siempre se ve en la calle. En ese tipo de estructuras, el que grita no siempre manda.
A veces manda el que controla la plata, el que entiende las cuentas, el que sabe mover dinero sin dejar rastro. Y cuando una organización criminal crece, cuando deja de ser solo violencia callejera y se vuelve una industria, lo que necesita no es solo músculo, sino logística. Necesita rutas, necesita personas que no hablen, necesita mecanismos para que el dinero sucio se vuelva dinero presentable. Virginia, paso a paso, aprende los códigos de ese universo. Empieza con recados que parecen insignificantes, después con favores que ya no se pueden explicar, y luego con tareas donde el error no se paga con regaño, se paga con miedo o con desaparición. Ahí es donde una persona se transforma. Porque cuando usted entiende que un fallo puede traerle encima a la policía o a gente peor que la policía, se le agudizan los sentidos. Usted empieza a recordar todo. Usted mide las palabras. Usted aprende cuándo callar. Y Virginia tenía algo que en ese mundo vale oro: sangre fría. No es que no sintiera miedo, es que sabía guardarlo. Porque el miedo en esa vida es inevitable. Lo que cambia es si el miedo lo controla a usted o si usted aprende a controlarlo a él. Con el tiempo, Virginia empieza a moverse en tareas donde la clave no es el show, sino el silencio. Y aquí es donde la mayoría de historias se confunden, porque el público suele creer que el crimen es solo disparos, persecuciones, golpes, traiciones, como si todo fuera acción. Pero el crimen organizado, cuando se vuelve grande, se parece más a una empresa que a una pandilla. Lo que mantiene vivo el sistema no es la violencia, es la administración. La plata entrando, la plata saliendo, la plata lavándose, la plata escondiéndose. Y para que eso funcione, se necesita gente que pueda llevar dinero de un lado a otro, que pueda moverse sin levantar sospechas, que pueda sostener una mentira sin temblar. Virginia empieza a ser vista como esa clase de persona, no por casualidad, sino por comportamiento. Porque el comportamiento es lo que en ese mundo crea confianza. Y la confianza en ese mundo es rarísima. Nadie confía de verdad, pero sí existe algo parecido a la confianza: la costumbre. Usted se acostumbra a alguien, baja la guardia, lo deja entrar, lo deja estar cerca. Virginia se vuelve esa presencia que no parece peligrosa, hasta que ya está demasiado cerca. Y cuando ya está cerca, cuando ya escucha, cuando ya sabe, su valor sube. Pero sube con una condena pegada, porque en el crimen organizado hay una regla que nadie dice en voz alta, pero todo el mundo entiende. Mientras menos sepa usted, más fácil lo sueltan. Mientras más sepa, más difícil es que lo dejen ir. Si usted no conoce nombres ni rutas, es reemplazable. Si usted conoce demasiado, se vuelve un riesgo. Y el sistema siempre busca reducir riesgos. Por eso Virginia empieza a construir algo que no se compra con dinero. Una reputación de mujer difícil de quebrar. No la reputación de mujer bonita, sino la reputación de alguien que no se desarma fácil. Alguien que puede estar en un cuarto con hombres peligrosos y no perder el control. Alguien que sabe sonreír sin revelar nada. Esa reputación no se hace en una tarde. Se hace en pequeñas pruebas, en conversaciones donde le tiran una trampa, en momentos donde esperan que usted hable de más, en situaciones donde la presión sube y la persona se delata sola. Virginia aprende a no delatarse. Aprende a controlar su propia narrativa. Si alguien pregunta, ella tiene una respuesta lista. Si alguien acusa, ella no se desespera. Si alguien intenta intimidarla, ella se sostiene. Y eso, con el tiempo, la hace útil para cosas más grandes. En ese punto de la historia, lo importante no es caer en el cliché de ella eligió el camino malo. Lo importante es entender que la vida de Virginia se convirtió en un intercambio constante. Ella recibía dinero,
estabilidad, vestidos, hoteles, acceso. Y a cambio, entregaba lo que realmente necesitaban: discreción, movilidad, silencio. Eso es lo que hacen las organizaciones cuando se vuelven sofisticadas. Buscan caras limpias, gente que pueda ir a un banco, gente que pueda cruzar una puerta sin activar alarmas, gente que no parezca parte del infierno aunque esté caminando adentro. Y Virginia, por su apariencia y por su carácter, encajaba perfecto. La gente la subestimaba por ser mujer, y esa subestimación era un camuflaje natural. Ella no tenía que inventar una máscara. La sociedad ya se la ponía. Esa solo está ahí por bonita. Y mientras todos pensaban eso, ella escuchaba. Pero claro, hay un costo. A medida que uno entra a ese mundo, la vida normal se va volviendo un teatro. Usted aprende a fingir, aprende a no contar, aprende a vivir con una parte de usted escondida. Y cuando eso se vuelve rutina, también se vuelve soledad. Porque así esté rodeada de gente, Virginia va entendiendo que no tiene amigos reales, tiene alianzas, tiene conveniencias, tiene personas que la saludan, pero en el fondo, cada quien cuida su pellejo. Esa es la clase de soledad que marca a alguien. La soledad de estar acompañada y aún así sentirse sola, porque no puede confiar ni siquiera en la gente que la llama cariño. Y hay otro detalle que suele pasarse por alto. En ese mundo, el lujo no es libertad, es una cuerda bonita. Cuando usted empieza a vivir mejor gracias a gente peligrosa, siempre habrá alguien que piense que usted le pertenece, que sus salidas son vigiladas, que sus decisiones se negocian, que su cuerpo y su tiempo son parte del trato. Virginia no era dócil y por eso empezó a chocar, porque una mujer que no se deja controlar es un problema para hombres acostumbrados a controlar todo. Pero, al mismo tiempo, esa dureza le dio algo parecido a respeto, un respeto torcido, porque incluso en esos círculos se reconoce cuando alguien no se dobla fácil. Virginia aprende a negociar su seguridad quedándose cerca de cierto poder, pero sin ponerse tan cerca que la aplasten. Ese equilibrio es dificilísimo, a veces es imposible, pero ella lo intenta y durante un tiempo le funciona. Y así, sin un anuncio, sin una ceremonia, sin un título, Virginia deja de ser la muchacha que llegó a Chicago buscando trabajo. Se vuelve un recurso, una pieza, una persona que sirve para que ciertas cosas pasen. Y en ese tipo de vida, servir no es un elogio, es una sentencia, porque la utilidad es temporal. Hoy usted sirve, mañana estorba, hoy usted es necesaria, mañana usted sabe demasiado, hoy usted es un puente, mañana usted es un riesgo. Por eso esta primera parte no se trata de glamour, se trata de formación, se trata de cómo la pobreza y la ciudad y el contacto con gente peligrosa fueron moldeando a Virginia hasta convertirla en alguien capaz de moverse en la sombra sin desaparecer. Y ese punto es crucial, porque mucha gente cree que la historia de Virginia empieza cuando aparece Bugsy Siegel. No, Bugsy es una explosión después. Bugsy es el incendio. Pero para entender por qué Virginia puede sobrevivir a ese incendio, uno tiene que ver lo que se construyó antes, lo que la hizo útil antes, lo que la hizo resistente antes. Ella ya venía entrenada por la vida, por Chicago, por el silencio. Ella ya venía aprendiendo a leer habitaciones, a medir hombres, a detectar peligros. Y cuando uno llega con esas habilidades a un mundo donde casi todo el mundo vive de impulsos, usted se vuelve extraña, se vuelve valiosa, se vuelve difícil de manejar. Y entonces aparece el futuro, como aparece en todas las historias de esa época. El oeste, Hollywood, Los Ángeles, una industria brillante por fuera y por debajo una cantidad de negocios sucios y contactos peligrosos que parecían normales porque venían envueltos en luces y cámaras.
Para una organización criminal, el oeste no era solo fiesta, era expansión. Eran nuevos mercados, nueva plata, menos vigilancia que en ciudades ya marcadas. Era un territorio donde la frontera entre lo legal y lo ilegal se podía borrar con una sonrisa y una invitación a una fiesta. Para Virginia, el oeste era una promesa de reinvención. La idea de que su historia podía cambiar de escenario y que el escenario de alguna manera la iba a volver más segura. Pero esa es otra mentira que el mundo vende. Porque el cambio de ciudad no borra lo que usted ya es, y Virginia, para ese punto, ya era algo que no se borra fácil. Una mujer que había aprendido a vivir alrededor del crimen sin que el crimen la tragara completa. Aún así, el oeste no era un escape. Era una entrada a una etapa más grande, más peligrosa, más expuesta. Una etapa donde el crimen ya no iba a ser solo un rumor de calle, sino una conversación en mansiones, en hoteles, en clubes privados, con gente que sonreía mientras decidía el destino de otros. Y es aquí donde esta parte tiene que terminar, no con un resumen, sino con una sensación, con una puerta abriéndose, con esa intuición que uno tiene cuando sabe que lo peor todavía no ha pasado. Virginia se fue de Alabama para salir de la pobreza. Llegó a Chicago y descubrió que la ciudad no salva a nadie, la ciudad prueba a la gente. Y ella, en vez de quebrarse, aprendió. Aprendió a moverse, a escuchar, a callar, a controlar su cara cuando por dentro se le quería caer el mundo. Aprendió a volverse valiosa para personas que no valoran a nadie. Y cuando uno se vuelve valioso para gente peligrosa, la libertad se vuelve un lujo, porque ya no se trata de lo que usted quiere, sino de lo que el sistema necesita de usted. En la siguiente parte vamos a ver cómo Hollywood se convierte en su máscara perfecta, cómo el brillo le sirve de camuflaje y cómo, en medio de esa vida donde todo parece fiesta, Virginia queda más cerca que nunca de la verdadera guerra. La guerra que no se hace con pistolas a plena luz del día, sino con dinero que desaparece, con cuentas que no cuadran, con lealtades que se compran, y con una pregunta que va a perseguir esta historia hasta el final. Cuando todo se incendia, ¿quién fue el primero en saberlo? ¿Y por qué Virginia siempre parecía estar un paso antes que los demás? Cuando Virginia llega a la costa oeste, lo primero que siente no es amor por Hollywood, ni emoción por las estrellas, ni esa fantasía de empezar de nuevo que venden las películas. Lo primero que siente es otra cosa, algo más silencioso y más real. Alivio. Alivio de no estar donde todo el mundo la conocía. Alivio de estar lejos de Chicago, de sus miradas, de sus códigos, de esa sensación de que cada esquina tenía memoria. Pero ese alivio dura poquito, porque el oeste no era un refugio, era un escenario más grande, y en un escenario más grande, el peligro no siempre se ve más grande. A veces se ve más bonito, más perfumado, más limpio, y por eso mismo es peor, porque cuando el crimen aprende a vestirse de elegancia, la gente baja la guardia sin darse cuenta. Los Ángeles en esos años era un lugar raro, una mezcla de sol y sombras, de mansiones con jardines perfectos y negocios sucios que se manejaban en voz baja, de actores que fingían en pantalla y hombres que fingían en la vida real. La ciudad tenía ese brillo que hipnotiza, pero detrás del brillo había una red de apuestas, de extorsiones, de clubes nocturnos, de bares con puertas traseras y acuerdos que nunca se firmaban en papel. Y esa era la clave. Chicago le había enseñado a Virginia que el papel es peligroso, que un papel te puede tumbar, que una firma te puede matar, que un recibo te puede meter a prisión. En el oeste, esa lección se volvía aún más valiosa, porque acá todo el mundo estaba obsesionado con la imagen, con lo que se veía, con lo que se decía,
con la versión oficial. Y Virginia entendía, como nadie, que la versión oficial siempre es un teatro. En Hollywood, la gente cree que lo más importante es el talento. En realidad, lo más importante siempre ha sido el acceso. ¿Quién te invita? ¿Quién te presenta? ¿Quién te sienta en la mesa correcta? Y Virginia, que venía de un mundo donde el acceso también definía la vida o la muerte, entra con una ventaja que casi nadie sospecha. Ella no se impresiona fácil. A ella no la deslumbra un actor famoso, porque ya había estado cerca de hombres que mandaban sin salir en ninguna foto. Y esa falta de deslumbramiento la vuelve peligrosa, porque la mayoría llega a Hollywood buscando aprobación, buscando ser vistos. Virginia llega sabiendo que, a veces, lo más inteligente es no ser vista demasiado. Al comienzo, ella se mueve con esa misma mezcla de belleza y control que había aprendido en Chicago. Se viste bien, se arregla, se muestra como parte del ambiente, pero siempre con un ojo atento, siempre escuchando de más y hablando de menos. En los clubes, en las fiestas, en los restaurantes, empieza a notar algo que no le sorprende, pero sí le confirma todo. El crimen organizado no solo está en la calle, también está sentado al lado de la gente respetable. No entra por la puerta principal con una pistola, entra con traje, con sonrisa, con un whisky en la mano, hablando de inversiones, de negocios, de oportunidades. Es ahí donde Virginia se convierte en lo que mejor sabe ser: un puente. Un puente entre mundos que se odian, pero se necesitan. Un puente entre la vida brillante y la vida sucia. Un puente entre el glamour y la plata. Y una cosa es estar cerca del puente, y otra cosa es ser el puente. Porque cuando usted se vuelve el puente, usted se vuelve indispensable. Y eso suena bonito, pero no lo es. Ser indispensable en el crimen organizado significa que usted está demasiado dentro. Significa que si algo se cae, a usted también le cae encima. Significa que si alguien necesita un culpable, usted es un nombre fácil. Significa que si alguien necesita un silencio, su silencio ya no es opción, es obligación. Virginia empieza a moverse alrededor de gente conectada con la expansión de la mafia hacia el oeste. Ese proceso donde los negocios del este y del medio oeste empiezan a mirar a California como territorio ideal. Menos vigilancia que Chicago o Nueva York, más plata circulando, más gente queriendo aparentar y una industria del entretenimiento que, sin quererlo, servía como pantalla perfecta. Porque en Hollywood todo el mundo tiene una vida privada, todo el mundo tiene secretos, todo el mundo se inventa un personaje, y cuando todos están actuando, es más fácil esconder la realidad. Ahí es cuando entra la dinámica que marca esta segunda parte. En el oeste, Virginia ya no es solo una mujer moviéndose entre hombres peligrosos. En el oeste, Virginia aprende a moverse entre dos tipos de peligros al mismo tiempo. El peligro del crimen, que ella ya conoce, y el peligro de la exposición, que es un enemigo nuevo. Porque en Chicago usted podía desaparecer sin que nadie hiciera preguntas. En Hollywood, cualquier rumor se vuelve titular. Y un titular, aunque parezca una bobada, puede ser más peligroso que un arma. Porque un titular llama atención. Y la atención atrae policía. Y la policía atrae problemas. Y los problemas atraen pánico. Y el pánico hace que la gente tome decisiones rápidas. Y en el crimen organizado las decisiones rápidas suelen ser las más sangrientas. Por eso Virginia empieza a cuidar su imagen con inteligencia. No se muestra como una fugitiva ni como una mujer desesperada. Se muestra como alguien que pertenece, como alguien que puede estar ahí sin explicación, como alguien que encaja. Y esa palabra, encajar, es poderosa, porque cuando usted encaja la gente deja de preguntarse cómo llegó.
Y si la gente deja de preguntarse cómo llegó, usted gana libertad, al menos por un tiempo. En ese ambiente, Virginia se vuelve una figura habitual en círculos donde se mezclan celebridades y delincuentes con fachada. Y ese es el tipo de mezcla que siempre ha existido, aunque a la gente le guste fingir que no. La fama atrae dinero, el dinero atrae delincuentes, los delincuentes buscan legitimidad, y la legitimidad se compra con cercanía a la fama. Es un intercambio. Y Virginia, por su personalidad y por su presencia, se vuelve parte de ese intercambio. Hay gente que la mira como trofeo, como compañía, como adorno. Ella deja que la miren así, porque sabe que esa mirada la protege, la subestima, y la subestimación es un escudo. Mientras la ven como adorno, ella sigue escuchando. Y en este punto aparece un nombre que va a cambiarlo todo, no solo en la vida de Virginia, sino en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Un nombre que, incluso hoy, suena como una mezcla de leyenda y amenaza. Benjamin Bugsy Siegel. Pero antes de que lo convirtamos en personaje, hay que decirlo como es. Bugsy no era un hombre fácil, no era un hombre estable, no era un hombre que uno pudiera controlar con cariño o con lógica. Era carisma puro mezclado con violencia, una energía que prendía el cuarto apenas entraba, una presencia que algunos amaban y otros temían. Porque Bugsy tenía eso que tienen los hombres verdaderamente peligrosos: la capacidad de ser encantador y brutal en el mismo minuto. Y esa combinación es adictiva para unos y mortal para otros. Cuando Virginia entra en la órbita de Bugsy, no entra solo a una relación, entra a una tormenta. Y lo más interesante es que, aún así, ella no se ve como víctima, no se ve como una mujer arrastrada por un hombre. Se ve como alguien que entiende el juego y decide jugarlo, a su manera. Porque si algo había aprendido Virginia es que, en ese mundo, usted puede vivir pegada a un hombre poderoso y aún así no tener poder. O usted puede usar esa cercanía como herramienta para ganar acceso. Y Virginia, desde el principio, se mueve como alguien que busca acceso. Bugsy representaba algo más que un romance o un escándalo. Representaba el salto a una liga mayor. Representaba dinero grande, nombres grandes, planes grandes. Representaba ese tipo de crimen que ya no se conforma con robar en la esquina, sino que sueña con construir imperios. Y cuando un criminal sueña con construir un imperio, el peligro cambia de forma. Ya no es solo el peligro de que alguien te dispare, es el peligro de que alguien invierta, es el peligro de que alguien exija resultados, es el peligro de que la plata empiece a preguntarse por la plata. Bugsy tenía una visión, y esa visión sonaba en la superficie casi como una cosa legal. Él hablaba de negocios, de hoteles, de casinos, de entretenimiento. Hablaba de transformar un desierto en una máquina de dinero. Hablaba de Las Vegas como si fuera un lienzo en blanco donde se podía pintar un futuro. Y mucha gente, incluso dentro del crimen organizado, quedó seducida por esa idea, porque era brillante. Era el tipo de plan que no solo daba ganancias, sino que daba prestigio. Era la posibilidad de convertir plata sucia en plata limpia, en plata que sonara a inversión y no a atraco. Era, en pocas palabras, el sueño corporativo del crimen. Pero el problema con los sueños grandes es que necesitan plata grande, y la plata grande siempre viene con preguntas grandes. Ahí es donde Virginia empieza a sentir el cambio de temperatura. Al principio todo es fiesta, todo es viajes, todo es lujo, todo es esa sensación de estar cerca de la historia. Pero muy rápido, en los detalles, Virginia comienza a notar lo que siempre se nota cuando un negocio criminal crece demasiado: las tensiones internas,
las miradas entre hombres que se sonríen pero no se tragan, las conversaciones que se cortan cuando alguien entra, la manera como, de repente, el tono cambia cuando se menciona una cifra, porque en el crimen organizado hay una diferencia enorme entre plata y millones. La plata se pierde y se recupera. Los millones se investigan, los millones se exigen, los millones se cobran con sangre. Virginia, que ya venía entrenada para leer ambientes, empieza a leer que el entorno alrededor de Bugsy no era solo admiración, también era vigilancia. Porque cuando un hombre como Bugsy propone un proyecto como Las Vegas, no está pidiendo permiso, está pidiendo confianza. Y la confianza, en ese mundo, no se regala, se presta con la mano en el gatillo. En medio de ese ambiente, Virginia se vuelve aún más importante, y eso es una maldición disfrazada. Porque cuando las cosas empiezan a crecer, Bugsy necesita a alguien que sepa moverse con discreción, alguien que pueda manejar situaciones sociales y logísticas, alguien que sepa estar presente sin llamar la atención equivocada. Virginia cumple ese papel con naturalidad. Para Bugsy, ella es compañía, sí, pero también es herramienta, es presencia, es imagen, es acceso a círculos donde él necesita entrar sin que lo traten como a un delincuente. Y para Virginia, Bugsy es un portal a algo más grande, pero también es una amenaza constante, porque ella entiende que los hombres impulsivos son los más peligrosos de todos, no por lo que planean, sino por lo que hacen cuando se sienten acorralados. En esta parte de la historia, la relación de ellos no se puede contar como un cuento romántico. Se tiene que contar como lo que era, una alianza volátil dentro de un ecosistema violento. Había atracción, sí, pero también había conveniencia. Había deseo, sí, pero también había cálculo. Había lujo, sí, pero también había una sensación de que el piso podía abrirse en cualquier momento. Y esa sensación, para Virginia, no era nueva. Ella ya había vivido con el piso abriéndose desde niña. La diferencia es que ahora el piso no era pobreza. Ahora el piso era poder. A medida que Bugsy avanza con su idea de Las Vegas, Virginia comienza a estar cerca de conversaciones que ya no son de fiesta, sino de negocios, de cifras, de inversiones. Y ahí aparece la semilla del gran conflicto que va a explotar después. Porque a medida que el proyecto del Flamingo se acerca, empiezan los murmullos. Y los murmullos en el crimen organizado no son chismes, son advertencias. La gente empieza a preguntar, con esa calma falsa que usan cuando ya están sospechando. ¿Cómo va la construcción? ¿Por qué se está demorando? ¿Por qué está costando tanto? ¿Dónde está quedando la plata? Y cada pregunta de esas es un dedo acercándose a un interruptor. Virginia, al estar tan cerca, queda atrapada en una posición incómoda. Si ella defiende a Bugsy, se vuelve parte del problema. Si ella se distancia, se vuelve sospechosa. Si ella habla, se vuelve traidora. Si ella calla, se vuelve cómplice. En ese mundo todo tiene doble filo, y Virginia empieza a sentirlo en carne propia. Lo más inquietante de todo es que, en esos círculos, la paranoia no es una enfermedad, es una herramienta. La gente vive sospechando, porque sospechar es sobrevivir. Entonces el ambiente se empieza a llenar de esa energía pesada donde nadie dice todo lo que sabe, y aún así, todos creen que el otro sabe demasiado. Y cuando eso pasa, el siguiente paso suele ser simple: buscar a quién culpar. En paralelo, Virginia también empieza a comprender el otro riesgo del oeste: la exposición. Porque cada vez que Bugsy aparece en un sitio elegante, cada vez que él se muestra como empresario, la prensa se acerca, los fotógrafos se asoman, los rumores se multiplican. Y Virginia, al estar al lado, empieza a ser parte del espectáculo.
Y el espectáculo es lo peor que le puede pasar a una mujer cuya supervivencia depende del silencio. Ella ya no es solo Virginia, la que se mueve y nadie pregunta. Ahora es Virginia, la que sale en conversaciones, la que genera curiosidad, la que despierta envidia, la que produce titulares. Y en el crimen organizado la envidia es dinamita. Por eso, aunque por fuera todo parece subir, por dentro todo se está tensando. Y Virginia, con su instinto, lo sabe. Ella puede sentir cuando la lealtad deja de ser lealtad y se vuelve cálculo. Puede sentir cuando los hombres empiezan a medir a Bugsy no por lo que promete, sino por lo que debe. Puede sentir cuando la conversación cambia de «vamos a hacer historia» a «más vale que esto funcione». Y en ese momento, en ese clima, Virginia empieza a hacer lo que siempre ha hecho cuando el peligro se acerca. Preparar una salida, aunque sea mental. Preparar un plan B, porque ella entiende algo que mucha gente no entiende hasta que es tarde. En ese mundo, el que se queda quieto esperando que todo se arregle es el que termina atrapado. Y entonces esta parte tiene que cerrar con un giro emocional y con una promesa, no contándolo todo todavía, sino dejándole al oyente una sensación clara. El sueño de Las Vegas ya empezó a cobrar su precio, y el precio se va a pagar pronto, con intereses. Virginia Hill, en Hollywood, parece estar viviendo la vida que a cualquiera le venderían como triunfo. Lujo, cercanía a la fama, noches interminables, una relación con un hombre poderoso que se mueve como rey. Pero por debajo ella está entrando al capítulo más peligroso de su historia, porque ya no está metida en un crimen pequeño donde una persona se puede esconder. Está metida en un proyecto gigante donde hay demasiada plata, demasiados inversionistas, criminales y demasiada presión para que todo salga bien. Y cuando hay demasiada presión, alguien siempre revienta. Las Vegas, antes de convertirse en postal, era otra cosa. No era una ciudad, era una idea en medio de la nada. Un pedazo de desierto donde el sol partía la tierra y donde la noche parecía tragarse todo. Y precisamente por eso, a ciertos hombres les gustaba tanto, porque cuando uno quiere construir algo sucio con apariencia limpia, lo mejor es hacerlo lejos de donde el mundo está mirando. Bugsy Siegel miró ese desierto y no vio arena. Vio una máquina. Vio un sitio donde la plata podía entrar por la puerta principal, disfrazada de entretenimiento, de turismo, de negocio legítimo, y aún así seguir alimentando el mismo sistema de siempre. Y cuando un hombre como Bugsy se enamora de una idea, esa idea se vuelve peligrosa para todo el mundo alrededor, porque él no estaba soñando pequeño. Él estaba soñando con grandeza, con titulares, con elegancia, con un imperio que no se escondiera, sino que se exhibiera como si fuera respetable. Lo que pocos entendían al principio es que ese sueño no era solo un plan de un mafioso con ambición. Era un experimento del crimen organizado. Era la prueba de que podían dejar de verse como pandilla y empezar a verse como corporación. Y para hacerlo, necesitaban dos cosas que casi nunca van juntas: dinero masivo y confianza masiva. El dinero apareció porque cuando los capos olfatean un negocio que promete multiplicar lo invertido, la plata sale de sitios que nadie imagina, sale de bolsillos que nadie toca, sale de maletines que nadie pregunta. Pero la confianza, esa sí era otra historia, porque la confianza en ese mundo no es fe, es un préstamo. Y cuando usted recibe un préstamo de gente peligrosa, lo único seguro es que lo van a cobrar, incluso si a usted le toca pagarlo con algo que no es dinero. El Flamingo no nació como un hotel cualquiera, nació como una promesa. La promesa de que Las Vegas iba a ser el futuro, la promesa de que se podía crear un paraíso de luces y casinos que lavara el dinero sin que nadie lo llamara lavado.
La promesa de que se podía ganar sin tener que robar a mano armada. La promesa de que, por fin, el crimen iba a tener un traje. Bugsy hablaba como un empresario, se movía como un rey y convencía a muchos porque era carismático, porque sabía vender ilusión, porque tenía esa actitud de yo lo hago y punto. Y en un mundo donde la mayoría vive con miedo, a veces el que parece no tener miedo se vuelve líder natural. Pero por debajo, mientras él vendía la ilusión, el proyecto empezaba a tragarse más plata de la que cualquier inversionista quería admitir. Al comienzo, se podía justificar. Es que construir en el desierto cuesta. Es que esto tiene que quedar perfecto. Es que un lugar así necesita lujo. Y sí, todo eso suena lógico. El problema es que llegó un punto donde ya no sonaba lógico, sonaba sospechoso. Porque el dinero no solo estaba subiendo, el dinero estaba desapareciendo. Y hay una diferencia enorme entre gastar y desaparecer. Gastar deja huella. Desaparecer deja silencio. Y el silencio es lo que pone nerviosos a los hombres que invierten en sangre. Usted puede pedirles paciencia una vez, tal vez dos. Pero si la plata se evapora, la paciencia se convierte en amenaza. Virginia Hill, en medio de ese terremoto, estaba en una posición imposible. Por fuera, ella era la mujer al lado del hombre que estaba construyendo el sueño. La figura glamorosa que podía pararse en una sala llena de gente fina y hacer que todo pareciera normal. Por dentro, ella era alguien que entendía cómo se mueve el dinero, alguien que sabía leer tensiones, alguien que podía sentir cuando una sonrisa era falsa, cuando un apretón de manos era una advertencia. Y la tensión alrededor del flamingo empezó a sentirse en todo, en la forma en que ciertas visitas se volvían más frecuentes, en la manera en que Bugsy contestaba con más rabia, en cómo las conversaciones se apagaban cuando Virginia entraba, no porque ella fuera irrelevante, sino porque, precisamente, era relevante. Porque cuando hay un problema de dinero, la gente empieza a mirar a los que están cerca del dinero. Y Virginia estaba cerca, demasiado cerca. Los rumores en ese mundo son como humo. No siempre muestran el fuego exacto, pero sí muestran que algo se está quemando. Y el rumor que empezó a circular era simple y venenoso. Alguien estaba robando. Alguien estaba sacando plata por un lado mientras el proyecto seguía pidiendo por el otro. Nadie decía el nombre en voz alta al principio, porque decir un nombre es empezar una guerra. Pero los ojos se movían. Se movían hacia Bugsy, porque él era el responsable visible. Y se movían hacia Virginia, porque ella era la compañera, la que viajaba, la que tenía acceso, la que podía abrir una cuenta, la que podía mover un maletín sin levantar sospechas. En un entorno donde nadie cree en coincidencias, todo se vuelve posible. Y la posibilidad de que Virginia estuviera involucrada, aunque fuera solo como intermediaria, aunque fuera solo por conocimiento, era suficiente para convertirla en foco de paranoia. La paranoia es el lenguaje más natural del crimen organizado. No es una emoción, es una técnica de supervivencia. Y cuando el proyecto del flamingo empezó a oler a problema, los inversionistas no pensaron, esto se nos va a caer. Pensaron, ¿quién nos está robando? Pensaron, ¿quién nos está dejando como payasos? Pensaron, ¿quién cree que nos puede ver la cara? Porque en ese mundo, perder dinero no es solo perder dinero, es perder respeto. Y el respeto, ahí, es vida. Bugsy, mientras tanto, se iba volviendo más impredecible. A veces parecía convencido de que todo iba a salir bien, y esa seguridad podía ser contagiosa, pero otras veces explotaba, gritaba, se desesperaba, y esa desesperación lo hacía ver débil ante gente que jamás perdona la debilidad. Bugsy era el tipo de hombre que podía entrar a una habitación y dominarla con encanto, pero también era el tipo de hombre que,
Cuando se sentía acorralado, reaccionaba con violencia. Y la violencia, cuando es emocional, cuando no es estratégica, cuando es impulsiva, asusta incluso a los propios aliados. Porque una cosa es trabajar con un criminal frío, y otra muy distinta es trabajar con un criminal que se puede salir del libreto en cualquier momento. Virginia, que ya había vivido suficiente para entender la psicología de esos hombres, debió sentir que el aire estaba cambiando, porque hay señales que siempre aparecen antes de una tragedia. La gente empieza a hablar menos, la gente deja de hacer chistes, la gente mira demasiado. Los amigos se vuelven distantes. Los sí, claro, empiezan a sonar como te estamos midiendo. Y cuando usted está cerca de ese tipo de tensión, su instinto grita una cosa: muévase. Pero moverse también es sospechoso. Si usted se va justo cuando todo explota, la gente pregunta ¿por qué? Si usted se queda y todo explota, usted explota con ellos. Es una trampa perfecta. Y aquí es donde la historia empieza a sentirse como una película, pero no una película bonita, sino una película donde uno sabe que el final no va a ser feliz, solo que todavía no sabe quién va a caer primero. Porque el Flamingo no era solo un edificio, era un examen para Bugsy, que quería demostrar que era capaz de crear un imperio. Un examen para el crimen organizado, que quería demostrar que podía convertir dinero sucio en poder respetable. Y un examen para Virginia, que estaba a centímetros del fuego. Y cuando uno está a centímetros del fuego, una chispa es suficiente para quemarlo todo. Se dice que en esa época, Virginia viajaba, que se movía entre lugares, que su vida no era estable, y que su nombre apareció ligado a cuentas y a depósitos, a historias de dinero guardado fuera, como si hubiera un plan paralelo, como si alguien estuviera asegurándose un salvavidas. No se puede afirmar cada detalle como si fuera sentencia, porque ese mundo vive de ocultar pruebas, pero sí se puede decir algo con total claridad. El simple hecho de que existieran esos rumores ya era una amenaza mortal, porque en el crimen organizado usted no necesita que lo declaren culpable con evidencia. Usted solo necesita que la gente crea que usted puede estar robando. La creencia basta. La sospecha basta. Y cuando la sospecha se instala, lo siguiente no es un juicio. Lo siguiente es una decisión. Bugsy, además, tenía otro problema. Él se estaba volviendo demasiado visible. Él quería ser visto como empresario, como figura pública, como alguien elegante, y esa visibilidad no le caía bien a todos, porque el crimen organizado, por más ambicioso que sea, necesita discreción para sobrevivir. Y Bugsy, en su obsesión por la grandeza, estaba rompiendo esa discreción, estaba atrayendo miradas, estaba atrayendo prensa, estaba atrayendo la idea de que el Flamingo era el proyecto de Bugsy, cuando en realidad era un proyecto financiado por fuerzas más grandes. Y esa apropiación del protagonismo, real o percibida, puede ser suficiente para que los socios se vuelvan enemigos. A veces un hombre no muere porque perdió plata, muere porque hizo sentir a otros que los estaba usando, muere porque se volvió un riesgo, muere porque su ego creció más rápido que la paciencia de los demás. Y con Bugsy, esa sensación era cada vez más fuerte, porque él no era un administrador paciente, él era un vendedor de sueños, y cuando el sueño se demora, el vendedor se vuelve sospechoso. Mientras el Flamingo avanzaba, el proyecto sufrió retrasos, costos inflados, y una apertura inicial que no fue el golpe perfecto que Bugsy quería vender. Y ahí es donde el pánico se vuelve real, porque los inversionistas criminales no invierten para ver qué pasa, ellos invierten para controlar el resultado. Si algo falla, exigen respuestas, y si las respuestas no convencen, exigen cabezas.
Es así de simple. Virginia, por fuera, seguía siendo la figura elegante, la mujer que podía pararse con vestido fino en medio de hombres que olían a peligro, y aún así sonreír como si estuvieran en una fiesta. Pero por dentro, uno puede imaginar que su mente estaba haciendo cuentas, leyendo el ambiente, armando escenarios. Porque Virginia no era una ingenua. Ella venía entrenada por la pobreza, por Chicago, por el silencio. Ella sabía que en ese mundo nadie pierde sin cobrar. Sabía que, cuando la plata se vuelve incómoda, la gente empieza a buscar culpables que se puedan eliminar. Y sabía que los culpables ideales son los que no tienen un ejército propio que los proteja. Aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante, porque llega el momento del asesinato, y ese momento siempre se cuenta como si fuera un final, pero en realidad es un comienzo. El 20 de junio de 1947, Bugsy Siegel estaba en una casa en Beverly Hills y alguien le disparó desde afuera, a través de una ventana. No fue una pelea, no fue un impulso, fue una ejecución, un mensaje, un cierre de libro, un hasta aquí llegaste. Y el mundo, al escuchar esa noticia, vio el drama, vio la tragedia, vio el titular, pero el crimen organizado vio otra cosa, vio una corrección, vio una decisión aplicada. Y ahora viene lo que hace que esta historia se sienta mal en el estómago. Virginia Hill no estaba ahí. Virginia, según los relatos más repetidos, estaba fuera del país, en Europa, cuando Bugsy murió. Y esa coincidencia es tan perfecta que suena a guión, pero la vida a veces se escribe así. La pregunta que nace sola es inevitable. ¿Por qué no estaba ahí? ¿Fue casualidad? ¿Fue suerte? ¿Fue instinto? ¿Fue advertencia? ¿O fue protección? Porque si usted está metido en ese mundo, y justo cuando cae el hombre más visible, usted está lejos, y además logra seguir viviendo, la gente va a preguntarse si usted sabía antes, o si alguien la cuidó para que no le pasara nada. Y lo más frío de todo, lo que hace que el caso se sienta aún más oscuro, es lo que pasó con el Flamingo. Después, muy rápido, el control cambió de manos, el casino siguió funcionando, y la operación siguió adelante, como si Bugsy hubiera sido un obstáculo que había que quitar para que el negocio caminara. Eso es lo que más duele de entender cuando uno mira estas historias con seriedad, que para esa gente la vida humana es secundaria. La prioridad es que la máquina no se detenga. Si un tornillo estorba, se cambia el tornillo. Si una pieza se vuelve demasiado ruidosa, se reemplaza la pieza. Entonces el asesinato de Bugsy no fue solo una venganza, fue un movimiento empresarial, un ajuste de control. Y cuando se ve así, la historia se vuelve todavía más perturbadora, porque se siente como si el sueño de Las Vegas hubiera necesitado un sacrificio. Y Bugsy terminó siendo ese sacrificio. Virginia, después del asesinato, queda en una posición extraña, casi fantasmagórica. No es la viuda oficial, no es la esposa, no es alguien que pueda reclamar públicamente, pero tampoco es una mujer cualquiera. Es alguien que estuvo cerca, demasiado cerca, y por eso mismo su silencio se vuelve interesante. Porque si ella supiera algo, hablar sería peligro. Pero callar también es peligroso, porque callar puede hacer que otros piensen que usted guarda información como seguro de vida. Y en ese mundo, tener información es poder, pero también es motivo para que quieran quitársela. Lo que sigue entonces no es una liberación, es una transición. Virginia ya no tiene a Bugsy como escudo visible, pero también ya no tiene su sombra encima. Queda flotando en un espacio donde mucha gente puede verla como útil y mucha gente puede verla como riesgo. Y si usted se pregunta cuál de las dos cosas pesa más, piense en esto.
Los imperios criminales no le temen a la belleza. Le temen a la gente que sabe cómo se movió la plata, porque la plata deja rastros, y quien conoce los rastros puede destruir reputaciones, puede delatar estructuras, puede chantajear, puede encender guerras internas. Por eso la figura de Virginia en este punto se vuelve casi un misterio. No es solo qué hizo, es qué sabía. Porque si ella sabía que Boxey iba a morir, su vida entera se lee distinto. Si ella no sabía, entonces su suerte fue tan absurda que parece imposible. Y si alguien le avisó, entonces ese alguien consideró que ella merecía vivir. Y esa decisión también tiene implicaciones. En el crimen organizado, la gente no merece vivir por bondad. Vive por conveniencia, vive porque sirve, vive porque es útil, o vive porque matar a esa persona crearía más problemas de los que resuelve. Y ahí está el corazón oscuro de esta parte. Después de la muerte de Boxey, el flamingo siguió, el dinero siguió y la vida siguió. Como si el hombre que vendía el sueño hubiera sido reemplazable. Pero Virginia, la mujer que caminaba cerca del flujo de ese dinero, no desapareció de inmediato. Eso significa algo. No necesariamente significa que ella fuera intocable, pero sí significa que su historia todavía no había terminado. Y cuando una historia no termina después de una ejecución tan grande, es porque la persona que queda viva todavía tiene un papel que jugar, aunque sea como símbolo, aunque sea como problema, aunque sea como objetivo. La parte 3, en el fondo, es la parte donde se rompe la ilusión. Porque en la parte 2, Hollywood todavía parecía máscara, todavía parecía brillo, todavía parecía que la vida podía ser una película. Pero aquí, con el flamingo y con la plata evaporándose, ya no hay máscara que aguante. Aquí se ve el crimen como realmente es, un sistema donde el dinero manda, y donde la vida, incluso la vida de un hombre famoso como Bugsy Siegel, se puede apagar con un disparo si alguien decide que ya estorbó. Y por eso esta parte tiene que cerrarse con una verdad que queda vibrando en la cabeza, una verdad que, si usted la entiende, ya no puede escuchar el resto igual. Cuando Bugsy muere, el sueño de Las Vegas no muere. Al contrario, el sueño empieza a funcionar. Y cuando un sueño empieza a funcionar justo después de que matan al hombre que lo estaba construyendo, la pregunta no es si lo mataron por celos o por amor o por drama. La pregunta es si lo mataron porque el negocio necesitaba silencio, disciplina y control, cosas que Bugsy, con toda su grandeza, ya no estaba garantizando. Virginia Hill, desde lejos, con el mundo mirando el escándalo, queda como una pieza suelta que no encaja. Y una pieza suelta, en ese mundo, o se recoge, o se rompe. Lo que pase con ella después depende de una guerra que no se ve en fotos, una guerra de papeles, de cuentas, de nombres, de bancos, de interrogatorios, de gente buscando protegerse antes de que el gobierno llegue, antes de que la prensa muerda, antes de que la historia se vuelva juicio. Cuando el gobierno decide mirar de frente al crimen organizado, no lo hace como lo haría un policía en una calle oscura. Lo hace como lo hace un Estado que quiere mandar un mensaje, con cámaras, con micrófonos, con una sala llena, con senadores hablando como si estuvieran dando clase, y con una idea clara detrás de todo, que la vergüenza pública puede quebrar lo que la violencia privada no ha podido tocar. En 1951, Estados Unidos se obsesiona con una palabra que antes se decía en susurros, y de un momento a otro, la mafia deja de ser solo rumor de barrio para convertirse en tema nacional, en conversación de familia, en noticia de primera plana. Las audiencias del Senado, las famosas Kefauver Hearings, se vuelven un espectáculo, casi como una serie en vivo,
donde cada testigo es un capítulo y cada evasiva es un gancho para que la gente quiera ver el siguiente episodio. Y ahí, en medio de esa maquinaria, aparece Virginia Hill. Para ese momento, Virginia ya no era solo la mujer de Bugsy, para quienes realmente entendían la historia, porque Bugsy ya era pasado, y el Flamingo ya estaba funcionando sin él, y la mafia ya había reorganizado el tablero. Virginia era otra cosa. Era un nombre que seguía flotando en expedientes y en rumores, un nombre ligado a viajes, a dinero, a un estilo de vida que no tenía explicación sencilla, y sobre todo, un nombre que le servía al gobierno por una razón muy concreta. Era visible. No visible como un capo con guardaespaldas, sino visible como símbolo, como figura que la gente reconocía, como una mujer que representaba el cruce entre crimen y glamour, entre lo que se veía en las revistas y lo que se escondía detrás de los casinos y los clubes nocturnos. El Estado no solo quería capturar criminales, quería romper el hechizo, quería mostrar que ese mundo no era invencible. Y para romper un hechizo, a veces no se necesita una bala, se necesita una historia que avergüence. Entonces la citan, la llaman, la sientan, y en ese instante la dinámica cambia por completo, porque Virginia, que había aprendido a sobrevivir en habitaciones privadas donde la regla era callar para vivir, ahora tiene que sobrevivir en una habitación pública donde la regla es hablar para que el país te crea. Ese giro es brutal. Es como pasar de una guerra de cuchillos a una guerra de palabras. Y las palabras, cuando se transmiten por televisión, tienen un veneno particular, porque se quedan pegadas en la memoria colectiva. La sala del Senado no era solo una sala, era un escenario. Y Virginia lo entendía, porque si algo había aprendido en Chicago y en Hollywood, es que el mundo funciona por versiones, por narrativas, por la historia que se impone. Ella llega vestida con cuidado, como alguien que no va a pedir perdón por existir, como alguien que sabe que, en un lugar así, la imagen también es un arma, y el primer golpe se da antes de hablar, con la forma en que uno se sienta, con la manera en que uno mira, con el tono con que uno responde. Los senadores quieren una cosa, que ella se quiebre, que se contradiga, que confiese, que suelte nombres, que confirme lo que el país ya sospecha. Pero Virginia no era nueva en el juego del interrogatorio, solo que antes el interrogatorio lo hacía un hombre peligroso en un cuarto cerrado. Y ahora lo hacían hombres respetables, con micrófonos al frente. La presión era distinta, pero la esencia era la misma. Quieren que usted pierda el control. Y Virginia, como siempre, entiende que perder el control es perder la vida. Aunque aquí la vida no sea un disparo, sino la reputación, la libertad, la posibilidad de seguir moviéndose. Ella responde como alguien que sabe esquivar, niega, minimiza, se hace la desentendida cuando le conviene, se muestra segura cuando el ambiente intenta intimidarla, y en medio de esa tensión aparece algo que, para el público, se vuelve memorable, casi como una escena de película. Su actitud desafiante, su forma de contestar sin bajarse del todo, como si no estuviera dispuesta a convertirse en el trofeo del Senado. Hay versiones del momento en que un senador le pregunta por su origen de dinero y por su vida, y ella responde con una mezcla de ironía y descaro que hace que el país se quede mirando, algunos indignados, otros fascinados, porque Virginia no se comporta como la mujer sumisa que la sociedad esperaba ver en una silla de testigos. Y esa rebeldía en televisión es gasolina. No importa si la gente la ama o la odia, lo que importa es que la gente la mira. Y cuando la gente mira, la historia se pega. Pero el gobierno no estaba ahí para entretenerse. Estaba ahí para atrapar.
Y aquí es donde la historia se vuelve más pesada, porque Virginia puede jugar con el lenguaje, puede bailar entre preguntas, puede lanzar una frase que rompa el ambiente, puede intentar controlar el ritmo. Pero hay un enemigo que no se impresiona con carisma ni con belleza. Un enemigo que no necesita que usted confiese nada en voz alta. Un enemigo que solo necesita números. Ese enemigo era el aparato fiscal, la IRS, el mundo frío de los impuestos, de las cuentas, de los bienes, de las propiedades, de los papeles. Y si uno piensa que un mafioso es peligroso, espere a ver lo peligroso que puede ser un gobierno cuando decide perseguirlo por la vía que no se puede silenciar con amenazas. Porque la mafia, al final, se mueve con miedo. El gobierno, cuando se pone serio, se mueve con sistema. Y el sistema no se cansa, no se distrae, no se enamora, no se impresiona. El sistema avanza como una máquina. Las audiencias la exponen. Y esa exposición, que al principio parece solo un show, se convierte en una trampa. Porque desde ese día, Virginia deja de ser una sombra. Se vuelve figura pública. Su cara, su nombre, su voz, su actitud quedan registradas. La prensa la persigue. Los titulares juegan con su imagen. La convierten en personaje, en mujer fatal, en escándalo, en símbolo de decadencia. Y eso, a ella, por dentro, le debía sonar como alarma, porque su vida había funcionado precisamente por lo contrario, por la capacidad de moverse sin que el mundo la enfocara. Ahora el foco estaba encima, y en ese mundo, cuando el foco está encima, pasan dos cosas. El gobierno te encuentra más fácil y tus antiguos aliados te ven como riesgo. Ese es el punto más cruel de la fama cuando viene del escándalo. Te convierte en blanco. Ya no importa si usted es culpable de todo lo que dicen, o de la mitad, o de casi nada. Importa que usted se volvió tema. Y cuando usted se vuelve tema, el sistema empieza a buscar cómo demostrar algo, lo que sea, porque el país está mirando, y un país mirando exige resultados. Ahí es cuando la presión se vuelve real. Empiezan los problemas financieros, los embargos, las investigaciones por impuestos, las confiscaciones, los movimientos legales que, aunque suenen burocráticos, son asfixia pura. El gobierno no tiene que probar que usted disparó. Solo necesita mostrar que usted vive como rica, sin explicación, que usted tiene bienes que no cuadran, que usted viaja, que usted gasta, que usted aparece relacionada con dinero que no tiene origen claro. En ese punto, Virginia se enfrenta a una verdad que siempre persigue a quienes han vivido alrededor de plata sucia. Puede que usted haya sobrevivido a los hombres violentos, pero los papeles lo siguen a uno más lejos de lo que llega cualquier pistola. Y lo más duro es que, cuando la mafia siente que el gobierno está mirando, empieza a cortar cabos sueltos, empieza a alejarse de la gente que atrae atención, empieza a dejar solos a quienes ya cumplieron su función. La lealtad en ese mundo existe, pero es una lealtad con fecha de vencimiento. Si usted ya no sirve, o si servirlo a usted cuesta demasiado, lo dejan atrás. Y Virginia, que durante años había sabido moverse como alguien útil, empieza a sentir el cambio, porque el ambiente se enfría, los contactos se vuelven menos confiables, las llamadas se vuelven más raras, las puertas que antes se abrían ahora se abren a medias, y el lujo, poco a poco, empieza a mostrar su verdadera cara. Era prestado, y lo prestado se recupera. Hay algo muy humano en este punto, algo que conecta con cualquiera, porque más allá de mafia y senado, lo que está pasando es una caída emocional. Imagínese usted vivir años sintiendo que por fin le ganó a la vida, que por fin salió de la pobreza, que por fin se montó en un tren que no la va a devolver a la miseria, y de repente se da cuenta de que ese tren no era suyo, que usted iba montada en un tren que manejaban otros,
y que ahora, porque hay cámaras, porque hay titulares, porque hay impuestos, esos otros están pensando si la dejan caer para salvarse ellos. Esa sensación de traición no siempre viene con un «te odio». A veces viene con algo peor, viene con silencio, con puertas cerradas, con gente que deja de contestar. Virginia intenta sostenerse, intenta mantener una versión de normalidad, porque ella siempre supo que el control empieza por la apariencia. Pero cada vez es más difícil, porque cuando el Estado te persigue, ya no se trata de ser valiente, se trata de aguantar un desgaste constante. Es cartas, es abogados, es citaciones, es revisiones, es temor de abrir un periódico y ver tu nombre otra vez. Es caminar y sentir que alguien te mira, y no saber si es un periodista, un policía o alguien del pasado midiendo si todavía eres un problema. Y esa mezcla de amenazas, unas visibles y otras invisibles, te va comiendo por dentro. Esta parte, la del Senado, es el momento en que Virginia deja de pelear por reputación y empieza a pelear por aire. Porque el Estado te quita aire lentamente. La mafia te lo puede quitar de golpe. El Estado te lo quita con tiempo, con procedimientos, con presión pública, con el mundo señalándote. Y para una mujer como Virginia, que aprendió a vivir en los márgenes, esto es peor, porque es como si la hubieran sacado de la sombra a la fuerza y la hubieran dejado desnuda bajo la luz, con el país entero mirando a ver si cae. Y el detalle más inquietante es que Virginia, en esa silla, ante los senadores, no solo estaba defendiendo su libertad, estaba defendiendo algo que había sido su única protección real durante años: el misterio. Mientras Virginia fuera un rumor, podía moverse. Mientras fuera una figura borrosa, podía negociar. Pero cuando el gobierno la sienta y la convierte en espectáculo nacional, el misterio se rompe. Y sin misterio, una persona como ella pierde su mejor escudo. Después de las audiencias, la vida no mejora. Se complica, porque aunque usted salga caminando de esa sala, la maquinaria ya quedó prendida. La prensa ya tiene un personaje, el gobierno ya tiene un objetivo, y los viejos aliados ya tienen un problema. Usted se volvió demasiado visible. En ese punto, Virginia empieza a hacer lo que hacen las personas que han sobrevivido toda la vida: buscar salida. No necesariamente por cobardía, sino porque entiende el patrón. Ella ya lo había visto en Chicago, lo había visto alrededor de Bugsy, lo había visto en el Flamingo. Cuando la presión sube, alguien cae. Y si usted no quiere ser la que cae, usted se mueve. Pero moverse también tiene un costo, porque moverse ya no es tan fácil cuando su nombre está en el aire, cuando su cara es conocida, cuando el gobierno sabe quién es usted, y cuando la gente del pasado no está segura de si usted se va para huir o se va para hablar. La sospecha se vuelve una sombra que camina con usted. Y así, en un giro que parece irónico, Virginia se enfrenta a algo que jamás habría esperado cuando era niña en Alabama: que la pobreza era un tipo de cárcel, pero la fama también. Que salir del anonimato no siempre es triunfo. A veces es sentencia, porque en el mundo real hay una diferencia enorme entre ser conocida y ser respetada. Y Virginia en ese momento es conocida, pero no está protegida. Esta parte tiene que terminar con esa sensación de jaula cerrándose, porque es ahí donde el público entiende que el final ya no es una posibilidad lejana, es una cuenta regresiva. Virginia sobrevivió a la pobreza, sobrevivió a Chicago, sobrevivió al fuego alrededor de Bugsy, pero ahora tiene encima algo que no se puede intimidar y que no se puede seducir. Un país completo que quiere una respuesta y un Estado que quiere una victoria. Y cuando un Estado quiere una victoria, no siempre le importa la persona, le importa el símbolo.
Virginia Hill se convirtió en símbolo sin pedirlo, y eso la condenó. Después de las audiencias, la vida de Virginia Hill se empieza a sentir como una casa a la que le apagaron las luces. No porque todo se volviera inmediatamente oscuro, sino porque el brillo que la rodeaba deja de ser confiable. Ese brillo que antes funcionaba como escudo, como disfraz, como entrada a ciertos lugares, ahora se vuelve un reflector. Y un reflector, cuando usted ha sobrevivido moviéndose en la sombra, es una amenaza. De un día para otro, la gente ya no la mira con curiosidad suave, la mira con morbo, con juicio, con hambre de escándalo. Los periódicos no la describen como una persona, la describen como un personaje, y esa diferencia es brutal, porque cuando el mundo te convierte en personaje, tu vida deja de ser tuya. Pasa a ser un cuento que cualquiera puede retorcer. Virginia, que durante años había aprendido a controlar la narrativa en habitaciones privadas, se encuentra atrapada en una narrativa pública que no controla. Y eso desgasta. Desgasta más que un golpe, porque no se cura con una noche de sueño. Es una presión que se mete en la cabeza, que te cambia la forma de caminar, que te hace mirar por encima del hombro sin querer, porque ya no sabes quién te sigue, ni por qué, ni con qué intención. A esas alturas, la mafia ya había demostrado una verdad que ella conocía desde hace tiempo. En ese mundo, nadie es irreemplazable. Baxi murió y el negocio siguió. El flamingo siguió. La máquina siguió. Y cuando la máquina sigue sin usted, usted entiende que, para ellos, usted no es familia, ni amor, ni lealtad. Usted es función. Y cuando la función se complica, cuando se vuelve costosa, lo más lógico para el sistema es apartarla. Entonces Virginia empieza a sentirse sola. No sola de estar sin gente al lado, porque siempre hay alguien que aparece cuando el dinero todavía brilla. Sola de la peor forma, sola de no saber en quién confiar, sola de sospechar que una llamada puede ser una trampa, sola de preguntarse si el silencio que la rodea es protección o abandono. Porque cuando usted vive alrededor de hombres que deciden rápido, el abandono no siempre se siente como distancia, a veces se siente como un aviso. Y ella debía sentirlo. Para entender el final de Virginia Hill, hay que entender algo que el público a veces no quiere aceptar. Sobrevivir en ese mundo no significa ganar. Significa aplazar la caída. Usted puede esquivar un golpe hoy, puede escapar mañana, puede moverse, puede mentir, puede reinventarse, pero el costo se acumula. Es como vivir corriendo con una deuda encima. Una deuda emocional, una deuda mental, una deuda de miedo. Y tarde o temprano esa deuda se cobra, no necesariamente con una bala, a veces se cobra con cansancio. Virginia empieza a moverse hacia Europa como quien busca aire. Y Europa, en teoría, suena como escape. Otro idioma, otra cultura, otra distancia, la posibilidad de desaparecer entre gente que no está pendiente de su nombre. Pero el problema es que uno no se escapa de la propia historia cruzando un océano. La historia viaja con usted, en la memoria, en los rumores, en los papeles, en las cuentas, en esa sensación de que cualquier estabilidad es temporal. Y además hay algo más simple. El dinero, cuando no es suyo, tiene fecha de vencimiento. La plata que viene de un sistema no es un tesoro guardado para siempre. A veces se va sin avisar, a veces se congela, a veces se pierde, a veces se vuelve peligro tenerla. En Europa, Virginia intenta vivir más tranquila, intenta mantener una vida donde no todo sea espectáculo, donde no haya cámaras, donde no haya senadores, donde no haya titulares. Y por un rato puede que lo logre en la superficie. Puede que por un rato parezca que se apagó el ruido, pero el ruido nunca se apaga del todo, porque ella ya no era solo una mujer intentando vivir.
Era una mujer con un nombre cargado de significado. Para algunos era escándalo, para otros era amenaza, para otros era un recordatorio incómodo de cómo se movía la plata. Y cuando usted es recordatorio, usted no descansa. Además, a medida que el tiempo pasa, algo que es inevitable empieza a ocurrir. La gente del pasado cambia de prioridades. Los contactos se enfrían. Las amistades se vuelven distantes. La lealtad se deteriora. Los que antes podían protegerla ya están ocupados protegiéndose a sí mismos. Y los nuevos, los que suben en la estructura, no tienen la misma relación con ella. No la conocen. No le deben nada. No tienen memoria emocional. Y cuando usted ya no tiene un lugar claro dentro del sistema, su valor baja. Y cuando su valor baja, su seguridad también. Hay un detalle cruel de la vida criminal que casi nadie dice en voz alta. Una persona puede sobrevivir a los enemigos, pero no siempre sobrevive a la irrelevancia, porque mientras usted es útil, hay razones para mantenerla viva, razones prácticas, razones estratégicas, pero cuando usted se vuelve irrelevante, cuando ya no mueve nada, cuando ya no conecta nada, cuando ya no tiene acceso real a los pasillos del poder, usted se vuelve una carga. Y las cargas, en cualquier estructura de poder, tarde o temprano se sueltan. Virginia, a estas alturas, también carga otro peso, el psicológico. Imagine lo que significa vivir años sabiendo que, en cualquier momento, una palabra mal dicha puede matarte. Imagine lo que significa dormir con la sensación de que alguien en alguna parte te está midiendo. Imagine lo que significa tener recuerdos de habitaciones donde se tomaban decisiones que cambiaban vidas y no poder hablar de eso con nadie. Porque, ¿a quién le cuenta uno eso? ¿A un amigo? ¿A un desconocido? ¿A un médico? Todo puede volverse un riesgo. Y cuando no puedes sacar nada, cuando todo se queda adentro, el cuerpo empieza a hablar. La mente empieza a quebrarse en silencio. No con una explosión, sino con un desgaste, con una especie de tristeza pesada, con insomnio, con paranoia, con cansancio. Por eso el final de Virginia Hill no tiene que contarse como una escena dramática de película, porque la verdad es más triste que cualquier ficción. El final no siempre llega con un disparo. A veces llega con la soledad, con el aislamiento, con la sensación de que ya no hay a dónde correr. Virginia termina viviendo en Europa con su hijo, tratando de sostener una vida normal, tratando de construir algo parecido a estabilidad. Pero la estabilidad, para alguien que vivió tantos años en la frontera, no es un lugar al que se llega, es un lugar que se intenta mantener, y mantenerlo cuesta. Cuesta plata, cuesta calma, cuesta mente. Y cuando alguna de esas tres cosas se rompe, todo lo demás tiembla. En 1966, Virginia Hill muere en Austria. La versión oficial habla de una sobredosis de pastillas, un aparente suicidio. Y ahí es donde la historia, incluso en su último capítulo, se resiste a ser simple. Porque el suicidio en una vida así siempre deja preguntas. No preguntas de conspiración barata, sino preguntas humanas. ¿Estaba agotada? ¿Estaba sola? ¿Sentía que ya no tenía salida? ¿La perseguía el miedo? ¿La perseguía la culpa? ¿La perseguía la sensación de que, por más que huyera, el pasado siempre la alcanzaba? Tal vez la respuesta sea más sencilla y más dura. Sobrevivió demasiado tiempo. Y eso suena raro, pero hay personas que se acostumbran a vivir en tensión, que se acostumbran a la adrenalina, que se acostumbran a la vigilancia, y cuando esa vida se apaga, no sienten paz, sienten vacío, sienten que ya no saben quiénes son sin el peligro alrededor. Y si a eso le sumamos que, con los años, el dinero se vuelve menos, los contactos se vuelven menos, la protección se vuelve menos, lo que queda es una mujer enfrentada a sí misma, sin escudo, sin máscara,
sin el ruido que antes la mantenía en movimiento. Aquí es donde la historia de Virginia Hill revela su verdad final, una verdad que es incómoda porque rompe el cuento fácil. Virginia no fue simplemente una amante famosa. Fue parte de una época en la que el crimen organizado aprendió a operar como negocio, a invertir, a lavar, a construir. Ella vivió en el centro de esa transición, cerca de los hombres que soñaban con convertir el delito en industria. Pero como casi siempre pasa en esas historias, la industria no cuida a sus piezas, solo las usa. La mafia no se enamora. La mafia utiliza. Y el Estado, cuando te convierte en símbolo, tampoco te abraza. Te exhibe. Así que Virginia quedó en medio de dos fuerzas grandes y sobrevivió mientras pudo. Pero al final, el precio no fue una bala. Fue la vida misma cobrándole todo lo que tuvo que aguantar para llegar hasta ahí. Y si uno se queda con una imagen para cerrar esta historia, no es la imagen de Virginia en un vestido elegante, ni en una fiesta de Hollywood, ni al lado de Bugsy con cámaras alrededor. La imagen que más pesa es otra, más silenciosa, más humana. La imagen de una mujer que salió de la pobreza creyendo que el lujo era libertad, y con los años descubrió que el lujo, cuando está comprado con silencio, se convierte en otra forma de prisión. Porque al final, ese es el verdadero arco de Virginia Hill. Ella aprendió a sobrevivir desde niña, aprendió a moverse en Chicago, aprendió a usar Hollywood como máscara, se metió en el sueño de Las Vegas y vio cómo el sueño se cobraba una vida. Aguantó el juicio público del Senado. Huyó para respirar. Y aún así, el peso acumulado de todo eso terminó alcanzándola, no con una explosión, sino con un apagón lento. Y tal vez esa sea la lección más dura que deja su historia. En el mundo del crimen organizado, la violencia es evidente, pero el verdadero daño muchas veces es invisible. Es psicológico, es emocional, es la forma en que te cambia por dentro vivir rodeado de gente que decide con frialdad. Es lo que se rompe en la confianza, es lo que se daña en la paz. Virginia Hill, al final, no fue un mito. Fue una persona real atrapada en un sistema real. Y ese sistema no perdona, no por maldad romántica, sino porque no sabe perdonar. Solo sabe avanzar, solo sabe protegerse, solo sabe borrar riesgos. Y eso explica por qué su historia sigue inquietando. Porque cuando uno la escucha completa, no se queda pensando en Bugsy, se queda pensando en ella, en cómo una mujer puede pasar de ser una niña pobre a una figura famosa, y aún así, terminar sintiendo que no hay un lugar seguro en el mundo. Se queda pensando en lo fácil que es confundir brillo con protección. Se queda pensando en cuántas veces la gente vio a Virginia y creyó que era libre, sin darse cuenta de que en esa vida la libertad casi nunca viene incluida. Y con esa idea cerramos. No para romantizar, ni para justificar, ni para convertirla en heroína, sino para verla como lo que fue. Una mujer que entendió demasiado pronto cómo funciona el poder y que pagó demasiado caro por vivir cerca de él.